muéstranos al Padre y nos bastará. 6207-22. Predicado el domingo 22 de julio de 1962 en el Arsenal de la Guardia Nacional en Salem, Oregón, 1 hora y 34 minutos, una gracias, hermano Borders. Pidamos a Dios ahora por nuestras peticiones. Hazlo saber levantando la mano. Dios, acuérdate de mí. Padre Celestial, nos acercamos al servicio de clausura de esta breve campaña. Te agradecemos, Padre, de todo corazón por lo que has hecho por nosotros, este grupo de personas. Y en nuestros corazones está escrita la tinta indeleble de Dios, que Jesucristo sigue vivo y siempre está vivo para interceder. Te damos gracias por esto. Oramos, Padre, que nadie quede excluido, que cada persona que está en la presencia divina reciba aquello por lo que ha alzado la mano. Comparte el pan de vida para nosotros ahora, Padre, mientras esperamos, para fortalecer nuestra fe. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse. Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Siempre hay algo en una reunión que es difícil de dejar. Luchamos, nos esforzamos por recorrer el país. Luego, cuando llegamos a un punto en el que realmente empezamos a conocernos, nos detenemos y tenemos que ir a otro lugar. El hermano me acaba de decir hace unos momentos, el hermano de allá, que todos me invitaron a volver. Les agradezco por eso. Eso demuestra que todavía aman la palabra. Les agradezco mucho. Y ahora me voy a la isla de Vancouver. Empiezo allí el martes por la noche, en un lugar llamado Port Alberni. Port Alberni, creo que es, al otro lado de la isla de Vancouver. Estaré allí el martes, miércoles y jueves. Y luego el viernes, sábado y domingo, regreso a Victoria, en la isla. Así que, si alguno de sus familiares vive por allí, bueno, nos encantaría verlos. Y mañana estaré de viaje. Los hermanos se ofrecieron a llevarme a pescar. ¡Ay, Dios mío! ¡Cuánto me gustaría! Me encanta. Y el hermano Rasmussen, la última vez que estuve aquí, me llevó a Coos Bay, o algo así. Y, ¡ay! Pesqué un pez enorme que, todavía siento el tirón en el sedal. Pero, me encanta, pero, ojalá pudiera hacer eso, y luego sentarme en el barco y hablar con los hermanos, y todo. Sería maravilloso, estoy seguro. Pero no puedo, porque esos barcos que van y vienen van llenos de gente. Quizás tengamos que esperar un día para llegar. Y dicen que los barcos van tan llenos, que a veces traen 400 o más coches a la vez. Alguien me dijo que hay que reservar con el día anterior para cruzar en muchos lugares. Así que, hermanos, ojalá pudiera hacer ese viaje. ¡Ay, Dios mío! Espero que puedas ir. Lo disfrutaré porque tú también, ¿sabes? Pero algún día, allá al otro lado, cuando pase la fiebre y todo se tranquilice, espero encontrarme con cada uno de ustedes. Sé que muchos de ustedes, hermanos, son cazadores y pescadores, y conocen la oración indígena. Cuando todo termine, espero, allá abajo, por los senderos de caza mayor que bajan hacia la gloria, que nos encontremos de nuevo mientras luchamos por llegar allí. Son infinitos. Nunca se detendrán. Y cualquier hombre que ame el bosque y todo lo demás, como deberían amar ustedes aquí en Oregón, aquí mismo, en un hermoso lugar del mundo, hay un gran sendero de caza mayor allí que simplemente no tiene fin. Los estaré buscando por el camino. Los veré allí, por la gracia de Dios. Y a nuestras hermanas, me imagino viendo a alguien cerca de los manantiales, rebosando de energía. Ver a nuestras queridas hermanas allí, sentadas acariciando la melena de un león, o de un tigre, o algo así. No habrá nada malo allí. Podrías quedarte ahí 1.000.000 de años, y no tendrás menos tiempo que cuando llegaste por primera vez. Será glorioso cuando lleguemos. Anhelo ese día. Hoy lucho, intento, tiro, presiono, lloro, reprendo, todo lo que puedo hacer, porque quiero verlos a todos allí. Simplemente lo intento con todo mi corazón. Mis padrinos, cuánto los aprecio. Solo Dios sabe cuánto los aprecio. Claro que entienden que sé por lo que han pasado. Oro por ellos. Y no solo ahora, sino que oraré constantemente por ellos. Han pasado por una gran batalla. Siento respeto por los hombres que hacen eso para traer algo que creen que es de Dios y animar a su gente y a su iglesia. Probablemente pertenecen a organizaciones diferentes. Quizás algunos pertenecen a las asambleas de Dios, otros a la iglesia de Dios, algunos a los independientes, y algunos, bueno, una cosa y otra. Pero estamos juntos. Somos hermanos. Tengo hijos. Cuando voy a comprarles helado, les cuento que uno dice, tráeme uno de vainilla.
Otro dice, tráeme uno de chocolate. Otro dice, tráeme uno de fresa. Cuando regreso, parezco tener el arco iris al ver todos los colores. Pero ¿saben qué? Todos son mis hijos. Todos están comiendo helado. El sabor no importa. ¿Saben a qué me refiero, verdad, hermanos? El sabor no cuenta. Estamos comiendo helado. Creemos en el mismo Dios, en la misma experiencia. Y, después de todo, así es. Así que anhelamos ser hermanos, trabajando juntos por el reino de Dios y para su gloria. Que ondeen por mucho tiempo esa bandera de su gloria, hermanos. Que Dios los acompañe siempre. Cuando las horas sean oscuras y duras, yo estaré orando por ti, y tú estarás orando por mí, todavía pescando, hasta que nos encontremos al otro lado. Nuestro hermano presidente, el pequeño, pensé, cuando escuché su nombre, dije, debe ser italiano. Resulta que es ruso. Y cuando estaba en Finlandia, en una reunión, estaba justo en la frontera rusa. Ahora, escuchen, cuando la gente les dice, no digo eso de este querido hermano. Ya saben quién es. Vive aquí con ustedes. Pero todo el mundo les dice, y escuchamos mucha propaganda, que Rusia es comunista, y ustedes van allí, no crean esas tonterías. Hay millones de cristianos en Rusia. ¿Saben qué? Rusia, solo el 1% de toda Rusia es comunista. Esas son las estadísticas del gobierno. El 1%. Lo que Rusia necesita es un avivamiento. Necesitan hombres de Dios que destaquen con algo real. 8. Cuando ese niño resucitó de entre los muertos en Finlandia, de lo que se dijo 2 años antes, aquí, que iba a resucitar, cuando ese niño resucitó de entre los muertos, y me llevaban a Helsinki, pasando por allí. Y siempre, el único auditorio en el que he estado antes, desde entonces, ese tiene el alfabeto. Solo que tenían capacidad para, creo, 25.000, 30.000. Y dejaban entrar a un grupo, me dejaban hablarles, luego los echaban a todos y traían a otro grupo, un grupo nuevo. Cuando venía por el camino, vi a pequeños soldados finlandeses. Fue justo después de la guerra que tuvieron con Rusia, y ciertamente muchos de sus hombres fueron asesinados. Y esos niños pequeños, algunos tan jóvenes que nunca se habían afeitado, con la cara despeinada. Esas enormes botas viejas, esos enormes cuchillos viejos colgando de sus costados, bajaban por la calle. Y me tenían entre ellos. Cuando pasé por allí, los soldados comunistas, no tengo que creerle a nadie, yo estuve allí, al pasar, se paraban allí con el saludo ruso, con lágrimas en los ojos. Decían, recibiremos a un Dios como ese, que puede resucitar a los muertos. Se extendió por toda Rusia. La cuestión es que lo que hizo a Rusia comunista fue la debilidad de la Iglesia Católica, que les quitó todo el dinero a la gente sin darles nada a cambio. Y no vivieron vidas diferentes, ni nada de eso. Eso es lo que está convirtiendo al mundo entero en comunista. Así es. Cuando ven algo real, están listos para salir y recibirlo. He visto a soldados comunistas rusos abrazar a un soldado finlandés cristiano y darle una palmadita en la espalda. Escucha, hermano, cualquier cosa que haga que un ruso y un finlandés se abracen resolverá guerras para siempre. Cristo es la solución a todos los problemas. Pero, para ellos tiene que ser real. Nunca olvidaré esa noche, una niñita finlandesa, me llevaron al dormitorio, tal como era. Y yo no conocía a la niñita. Su foto está en el libro de allá atrás. Tenía una pierna unos 10 o 12 centímetros más corta que la otra. Llevaba un zapato grande debajo. Tenía un aparato ortopédico aquí, y una correa en la punta de su pie malo le cruzaba el hombro, y 2 muletas. Acababa de salir del baño de mujeres cuando yo pasaba, y entraron unos soldaditos finlandeses. Yo comentaba, intentando hablar con ellos, señalando con el dedo a esos rusos de allí, cómo respetaban a la deidad. Y así, cuando entramos, esta niñita salió del baño de mujeres. Habían estado diciendo, que nadie la toque. Me gustan los niños, y los reunía a todos por la tarde, cuando los hermanos celebraban las reuniones, y todos entraban. Conseguía algo de ese dinero finlandés y salía. Tenía un grupo de niños por toda la calle, comprándoles dulces. Me gustan los niños. 11. Y entonces esta niñita salió, pensó que había hecho algo malo cuando salió hacia donde yo estaba, y se detuvo. Y mantuvo la cabeza gacha, con el pelo un poco despeinado y las falditas deshilachadas. Más tarde supe que era una huérfana finlandesa. No tenía padre ni madre, y así, habían muerto en la guerra. Y cuando me vio, yo iba por aquí, y ella estaba de pie a aquel lado, y agachó la cabecita. Y me detuve. Los 2 soldados detrás de mí me hicieron señas para que siguiera adelante, y ya cantaban Solo cree.
Pero yo simplemente esperé. Sabía que la niña quería algo. Y me miró de nuevo, levantó la carita y miró. No hablaba su idioma, así que le hice un gesto con el dedo. Vino hacia donde yo estaba. Cuando empezó, la forma en que tendría que caminar, colocaba dos muletas, tomaba su pequeño hombro, levantaba el pie y lo colocaba así, y luego caminaba. Luego le levanté el hombro y le puse el pie paralizado. Pensé en observar a esa niña. Es increíble observar a los niños. La observé y ella se acercaba cada vez más. 12 Me quedé quieto, y los soldados se giraron para mirar. Y cuando se acercó mucho, se detuvo. Me miró, tomó su manita y se agachó, recogió mi abrigo, besó el bolsillo y lo bajó. La observé. Levantó la vista y griega. Con lágrimas en sus ojitos. Tomó sus muletas, se sostuvo, se sacó la faldita, que era muy finlandesa, y dijo Clitos. Eso significa gracias. La miré y pensé, si fuera el mayor hipócrita del mundo, Dios respondería a la fe de esa niña. Empecé a girarme. La vi alejarse en una visión, normal. Me giré. Le dije, cariño, y ella seguía diciendo, Clitos. No oía ni una palabra de lo que decía. Le dije, cariño, Jesucristo te cura. Ella dijo, Clitos, cometas, y seguían empujándome. Dije, bueno, algún día lo descubrirá. Después de una larga fila de oración, con muletas y demás cosas apiladas por todas partes, mientras el Señor se revelaba a la gente y los llamaba a través de la audiencia, mi hermano dijo, ya basta. Tenemos que predicar de nuevo mañana. Así que vino a buscarme, y le dije, solo tomé unas cuantas tarjetas más. Y cuando lo hizo, la siguiente en la plataforma era esa niñita. Tenía sus muletas. Le dije a la señora Isaacson, y puede que esté sentada aquí hoy. Señora Isaacson, diga lo que yo digo. Le dije, cariño, ahí afuera en el pasillo Jesús te sanó. Que alguno de los ministros te quite esa férula. Mira lo que pasa. Y cuando fueron a quitársela, oré por otra persona, y ahí estaba ella con ambas piernas tan normal como podía, con las manos en alto, glorificando a Dios. Que yo sepa, la niñita vive hoy en Finlandia, porque, 14 niños, qué asombrosos son los niños, ¿verdad? La sencillez de la fe. Tengo 2 niñas pequeñas. Ya están grandes. Siguen siendo mis niñas. Solía contar una pequeña historia sobre una vez que estaba esperando, mi madre estaba, a que yo volviera a casa. Había estado en una reunión, y las niñas estaban esperando conmigo, a mí, mejor dicho. Y entonces llegó el hombre de arena y les entró sueño, y alrededor de la 1, mi madre las acostó. Y el avión se retrasó. Cuando llegué, estaba demasiado cansada para descansar. Como anoche, ni siquiera pude dormir nada. Así que me levanté, me acosté durante unas 2 horas. Me levanté, salí a la sala y me senté en una silla. Y siempre inventaba una parábola. Rebeca es mi hija mayor. La pequeña Sharon se fue a casa con su madre, ¿sabes? Hace años. Pero Rebeca es mi hija mayor. Es 4 años mayor que Sarah, y Sarah tenía entonces unos 4, bueno, unos 2 años, supongo, y Becky unos 6. Así que, para mí, Becky representaba la iglesia que lleva aquí tanto tiempo. Era de piernas largas y delgada. Y Sarah es una niñita, de ojos marrones y gordita. Y entonces, 15 no sé, supongo que tus hijos son como los míos. Usan ropa usada, así que Sarah estaba gastando el pijama de Becky, y le quedaba grande. Tenían esos pijamas con patas de conejo, ¿sabes? En aquellos tiempos. Y le quedaban demasiado grandes. Así que esa mañana, después de que amaneciera, de repente oí un ruido. Alguien se dio la vuelta en la otra habitación, los niños, y Rebeca se despertó. Se dio cuenta. Papá debe estar en casa, y se levantó de la cama con todas sus fuerzas. Eso despertó a Sarah. Sarah intentó seguirla. Becky corría más rápido que ella, tenía las piernas más largas. Así que corrió y saltó para sentarse a horcajadas sobre mi pierna, me rodeó el cuello con los brazos y empezó a gritar. Papá, papá. Y la pequeña Sarah, que venía con ellos, el pijama de Becky con patas largas, se tambaleaba. Y era demasiado bajita. Ella no pudo seguir el ritmo de Becky. 16 Entonces, Becky se giró y vio a Sarah que venía por el pasillo. Y dijo, Sarah, hermana mía, quiero que sepas una cosa. Dijo, llegué primero, y tengo todo de papá, y no queda nada de él para ti. Ya sabes, como algunos intentan decirnos hoy. Creen que lo tienen todo. Llevan aquí mucho tiempo, empezaron hace 400 o 500 años. Y la pobre Sarah, con el labio caído, y sus ojitos marrones coloreados. Empezó a darse la vuelta. Miré hacia un lado mientras Becky tenía la cabeza apoyada en mí, así.
Hice un gesto, así, y saqué la otra rodilla. Ahí venía, se subió de un salto. Sus piernas no llegaban al suelo. No llevaba mucho tiempo aquí, así que estaba un poco tambaleante. Y temía que se cayera. Así que extendí la mano, la tomé y la rodeé con los brazos, y ella apoyó su cabecita contra mí, así. Se dio la vuelta, puso sus grandes ojos oscuros en blanco, miró a Rebeca y dijo: Rebeca, hermana mía, tengo algo que decirte. Dijo: puede que tú tengas todo de papá, pero quiero que sepas que papá tiene todo de mí. 17 Así que creo que si nos soltamos y adoramos al Señor, podríamos tambalearnos un poco. Mientras Él me tenga completamente, eso es todo lo que me importa. Si puedo entregarme tan completamente que Él pueda tenerme completamente. Puede que no conozca todos los detalles, ni sepa cómo enfrentarme a los credos, y demás, pero una cosa, un hombre me dijo una vez, le hice un comentario, y él, un hombre muy brillante, dijo: simplemente no conoces la Biblia. Le dije: pero conozco muy bien al autor. Así que eso es, conocerlo es vida. ¿No lo cree? Sí, señor. Si lo conozco, él me revelará su libro tal como él quiere que lo conozca. 18 Los hermanos me dijeron justo ahí que habían recogido una ofrenda por mí. Se lo agradezco. De verdad, no vine para eso, pero se lo agradezco. Siempre pido, si todos los gastos están cubiertos y recogen una ofrenda, ¿saben qué hago con ella? La llevo yo mismo al extranjero. Sé que dan una parte de sus ingresos. Ahora está en mis manos. Soy responsable. Ya no está en sus manos. Pero, con lo mejor de mi capacidad, la usaré para el reino de Dios y su edificación. Ruego que les sea devuelto multiplicado por 1000. Están sentados en este edificio caluroso, han patrocinado las reuniones, lo han hecho todo bien. Se los agradezco. No puedo hacer más que decir: que Dios los bendiga a todos. Espero que Él los bendiga con todo lo que necesitan en este camino, y estoy seguro de que lo hará. 19 Ahora, quiero hacerles una pregunta y un favor. Me voy enseguida. Quizás, tengo que ir a ver al hermano Leeming, muchos de ustedes lo conocen, allá en Florida con los empresarios cristianos, un par de reuniones. Y luego me voy al extranjero, donde no pueden estar sentados así. Los brujos ahí parados los desafían. Todo. Simplemente, no están en el campo de batalla aquí. Pero están allí. Y cuando todo se ponga muy difícil, puedo confiar en que mi gente, mis amigos, en Oregón orarán por mí. ¿Lo harán? Solo oren por mí. Contaré con ustedes. Siempre oraré por ustedes. Y si no los veo más de este lado del río, los veré al otro lado con el mismo testimonio. Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Creo que Él es el Hijo de Dios que aún salva del pecado. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, murió, resucitó al tercer día y vive eternamente para interceder por nuestra confesión. Creo que vive. Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Quiero aprovechar este momento para agradecer al hombre, al capitán, general o quien quiera que fuera, que nos permitió tener este hermoso edificio. Lo aprecio, confiando en que Dios bendecirá abundantemente esta unidad o lo que sea que nos lo permitió. Que no se pierda ninguno de ellos. Que cada uno de ellos aparezca con los santos de Dios en ese día es mi sincera oración. Gracias, caballeros, y confío en Dios con todo mi corazón que todo les irá bien en el camino de la vida. Y ahora espero algún día regresar, si Dios quiere, si mis hermanos están dispuestos a hacerlo, para regresar a las reuniones aquí, donde podemos tener una reunión más extensa. Me gustaría tener un momento para poder hablar con mis hermanos pastores por la mañana y hablar sobre las cosas del Señor. Gracias a esta amable señora aquí que tocó el órgano y a la pianista. Les damos las gracias. A todos los ujieres, a todo. Que Dios siempre esté con ustedes. Esta tarde vamos a orar por cada persona, y no quiero entretenerlos mucho. Los he entretenido mucho cada noche. Les decía: perdóname. Pero hermano, hermana, manteniendo el mensaje lo más simple posible, sé que la semilla ya está plantada. Dará fruto a su tiempo. Oren por mí mientras sigo adelante. Siempre estaré orando y pidiéndole a Dios que los ayude. 21 Quiero leer un versículo de esta bendita Biblia vieja esta tarde como texto. No voy a extenderme mucho, porque tengo que orar por todos los enfermos. ¿Lo aman? Digan amén. ¿Creen en él? Digan amén. ¿Cuántos han escuchado la canción del amén? Claro. Eso está bien. Me encanta. Amén.
El hermano Ebla canta también. Quiero leer solo San Juan, capítulo 14, versículo 8. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. ¿Puedo leer el siguiente versículo? Jesús le dijo: Tanto tiempo hace que estoy con ustedes, y. ¿No me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Y cómo dices tú? Muéstranos al Padre. Me gustaría tomar este texto. Muéstranos al Padre, y nos basta. En otras palabras, significa satisfacer. Si me muestras al Padre, nos saciaremos. Juan 14, 8. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. Juan 14, 9. Jesús le dijo: Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú? Muéstranos el Padre. 22. Ese ha sido el clamor del corazón humano a lo largo de los siglos. Ver a Dios. Job, en su angustia, clamó. Si tan solo, en su angustia, si tan solo supiera dónde vivía, si pudiera llamar a su puerta y hablar con él, todo hombre ha deseado conocer a Dios y verlo. Yo quería verlo. Moisés quería saber quién era aquel en la zarza ardiente. Entonces dijo: Muéstrame tu gloria. Quería ver alguna manifestación, saber que era Dios. Y todos lo hacemos. Todos anhelamos ver algo real, algo que demuestre que Dios existe. Y, en mi humilde opinión, al Padre le complace mostrarse, manifestarse. Él ama a sus hijos. Cuánto me gusta decirles algo a mis hijos, exigirles algo, y luego ver que lo cumplan. Y puedo mostrarles algo bueno. Éxodo 33, 18. Y él dijo: Te ruego que me muestres tu gloria. Job 23, 3. Quien me diera saber dónde hallarlo, para poder llegar hasta su trono. 23. Como le digo a mi hijito Joseph: Si te portas bien y le haces caso a mamá, el sábado, cuando vuelva, te llevaré a pescar. Y ver a ese niñito, su madre decía: Esta semana ha sido tan obediente, Bill, como ha podido ser. Me alegra ir a enseñarle a ese niñito, llevarlo a pescar. Me gusta mostrarle que quiero ser amable con él, porque es parte de mí. Quiero que sea como yo quiero ser, un cristiano. Y me encanta manifestar lo que quiero que sea a través de mí. Y Dios quiere manifestarse a sus hijos. Pero solo pide un requisito: si crees. Eso es todo lo que pide. Da su palabra y pregunta si la creerás. 24. Ahora, voy a hablar, ahora, sin embargo, no fue extraño que Felipe, ese gran guerrero que había presenciado las grandes obras poderosas de Cristo, fuera a buscar a Natanael y lo llevara allí, donde vio la manifestación de la prueba bíblica de que él era el Mesías, y luego dijera: Ahora muéstranos al Padre y eso nos bastará. Se fijaron en el versículo 9, que dice: He estado con vosotros tanto tiempo, Felipe, y no me conoces. Qué extraño sería para nosotros esta tarde que Dios, en su misericordia, se nos haya manifestado tantas veces, y sin embargo, no lo reconocemos. Juan 1, 45. Felipe halló a Natanael, y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Juan 14, 8. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. Juan 14, 9. Jesús le dijo: Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú? Muéstranos el Padre. Ahora, voy a hablar sobre 4 maneras de ver a Dios. Mucha gente intenta situarlo como un asunto histórico, pero veamos a Dios desde 4 perspectivas. Y creo que si Dios se puede mostrar de forma positiva, sin lugar a dudas, que Dios, de 4 maneras diferentes, está aquí presente esta tarde, eso debería ser convincente, ¿no? 4 maneras de ver a Dios. Voy a hablar de Dios en su universo, Dios en su palabra, Dios en su Hijo y Dios en su pueblo. Y podría mencionar 12 más, pero quiero centrarme en esos 4 aspectos durante los próximos 30 minutos, si Dios quiere. Tomemos primero, ahora, a Dios en su universo. ¿Quién creó el universo? Se nos dice que está en el espacio. ¿Cómo puede girar de forma tan perfecta, más perfecta que cualquier instrumento? Llevo un reloj de $300 que me regaló el Dr. Gockenbull en Suiza. Me lo dio porque tiene alarma, para entrevistas y demás. Es el Vulcan Cricket, uno de los mejores que fabrica Suiza. Pero, aún así, atrasa y adelanta. No es perfecto. Todo lo que el hombre hace es imperfecto. Pero todo lo que Dios hace es perfecto.
27. Fíjense, cómo él puede hacer que ese mundo gire simplemente alrededor, el sol siempre exacto, ganando tanto, año tras año, día tras día, moviéndose alrededor del ecuador, moviéndose alrededor de su órbita. Y todo, y hacer esas estrellas y cosas, que pueden predecir el eclipse de la luna con 20 años de anticipación, al minuto. Tan perfecto. ¿Y qué lo sostiene? ¿Cuál es arriba y abajo? ¿Cómo lo sabemos? Ellos en el polo sur hacia nosotros, están mirando hacia allá, diciendo que está arriba. Y nosotros en el polo norte estamos mirando hacia este lado, y eso es abajo hacia el polo sur. ¿Cuál es correcto? ¡Qué perfecto flota! Hagan girar cualquier cosa en el aire y vean si se queda allí 2 revoluciones sin moverse de su órbita. Pero Dios tiene perfectamente todo el universo bajo su control. Creemos que Dios hace eso. Ningún otro poder, nada más podría hacerlo excepto Dios. Solo Dios. 28. ¿Y alguna vez has ido al mar y has visto ese mar embravecido, esas olas blancas que se precipitan, furiosas? Casi 4/5 partes de la tierra están cubiertas de agua, y en una ocasión cubrió toda la tierra. ¿Cómo le gustaría pasar de largo si pudiera? Pero fíjate, solo llega hasta cierto punto. ¿Por qué? Dios tiene un perro guardián que la vigila. Es la luna. La luna controla, Dios la puso allí para controlar el mar. Si esa luna se moviera unos centímetros de su órbita, el mundo entero se cubriría de agua en un instante. Observa cuando gira la cabeza para ver qué hay al otro lado de la Tierra, al anochecer, cuando, por la mañana, y así sucesivamente, cómo baja la marea. Y aquí vuelve furiosa, pero el perro guardián dice, esos son tus límites. Quédate ahí. Y, sin embargo, hay suficiente agua ahí fuera, con la curvatura de la Tierra, para arrastrarlo todo. Pero Dios tiene el control. Amén. Oh, qué grande eres. Qué grande eres. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo? Está más allá de nuestras posibilidades. ¿Cuántas horas podríamos dedicarle? 29. Pasemos a otra cosa. Observemos las flores, cómo viven, mueren y vuelven a crecer. ¿Cómo podrías tomar tu césped en invierno y verter una losa de concreto sobre él? ¿Dónde hay más césped el próximo verano? Justo al borde del camino. ¿Por qué? Es esa vida que escondiste bajo ese concreto. Pero cuando ese sol controlador de botánica, el sol, comienza a brillar, no puedes ocultar esa vida. Saldrá directamente, se abrirá paso y asomará su cabeza a la gloria de Dios. ¿Es cierto? No puedes ocultar la vida. No importa, puedes enterrarte en el mar, puedes, donde quiera que estés, vas a responder de todas formas. Cuando venga el Hijo de Dios, toda la vida eterna resucitará con él, porque él tiene vida eterna y se la da a quienes él quiere. 30. Y ahora observen cómo Dios vive en la flor, cómo vive en las hojas del árbol. Cómo se caen, cómo bajan, la savia, a las raíces, bajo el control de alguna inteligencia. Bajando a las raíces para esconderse durante el invierno, regresando en la primavera, dando fruto, y así sucesivamente. ¿Cómo lo hace? Es algo que no sé. ¿Qué? Tiene que haber una inteligencia en algún lugar que lo controle. No puede hacerlo por sí mismo. Nada le dirá a ese melocotonero, a ese peral. Oigan, se acerca el invierno, a mediados de agosto. Salgan de ahí rápido. Vida, métanse en las raíces y escóndanse. Si no, morirán. No sabe cómo hacerlo por sí mismo. Es una inteligencia la que lo controla, la inteligencia más elevada que existe. Dios. Bueno, si Dios puede decirle a una hoja, a la vida de esa hoja, que la deje, baje allí y se quede. O que la vida surja de la copa del árbol y penetre en las raíces. ¿No puede él revelar los secretos de los corazones de la gente a sus siervos? ¿La inteligencia de Dios? Pues, todo está hecho de inteligencia. Dios es la superinteligencia. Fíjense en los patos, los animales, cómo todos están controlados por Dios. Hace poco, mi hijo y yo estuvimos en Bombay en una reunión. Al llegar, estaba leyendo el periódico. Es un país bilingüe, así que lo tenía en inglés. Decía, supongo que los terremotos han terminado. Unos días antes, ¿sabe? La India no es como nuestro país. Tenemos vallas de tejido fino. Recogen piedras y construyen sus vallas, y construyen sus torres, y demás. Hace mucho calor, cerca de las zonas costeras y del Ecuador. Así que, por la tarde, las ovejas y el ganado vienen a pararse alrededor de estos muros y se ponen a la sombra. Y los pajaritos construyen sus nidos en los muros. 32. Y un día, algo sucedió. Todos los pajaritos alzaron el vuelo, sin que nadie supiera por qué, se alejaron de los muros. Salieron, sin saber a dónde fueron, y se posaron en algún lugar de los árboles.
No volvían a sus nidos, y el ganado no quería entrar. Todos decían, ¿qué pasa? Ese ganado, esas ovejas, ahí parados, apoyados unos contra otros, bajo ese sol abrasador, en medio del campo. No querían entrar. Se preguntaban por qué. Y al día siguiente, ocurrió lo mismo. Y al tercer día, ocurrió lo mismo. Entonces, un terremoto sacudió el lugar en pedazos. Los muros se derrumbaron. Si el ganado y las ovejas hubieran estado ahí abajo, habrían muerto. Los pajaritos habrían quedado aplastados. Al día siguiente no pasó nada, y al quinto día, los pajaritos y otras cosas comenzaron a regresar. El terremoto terminó. 33 ¿No lo ven? El mismo Dios que los guió al arca en los días de Noé es el mismo Dios que puede librarlos del peligro. Pues bien, si Dios, por el instinto que le da a un pájaro para saber huir de los muros que se derrumban, cuanto más deberíamos nosotros huir de estos grandes y altos muros eclesiásticos que inevitablemente se derrumbarán, por inspiración del Espíritu Santo. Aléjense. Vayan a Dios pronto. No pongan su nombre en un libro. Nazcan de nuevo, llénense del Espíritu Santo. Dios en la naturaleza. Dios le dio naturaleza a ese pajarito. Él cree en ella. Confía en ella. Génesis 7, 8, de los animales limpios, y de los animales que no eran limpios, y de las aves, y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, Génesis 7, 9, y entraron Noé de dos en el arca, macho y hembra, como Dios le mandó a Noé. Hace poco estuve en Canadá, y vi a esos patos en un estanque, y cómo merodeaban por el estanque. Ya estarán allí. Dentro de, si Dios quiere, en un mes más o menos iré de caza. Esos patitos vienen del sur, de Luisiana, Alabama, Texas, de los arrozales, y vuelan hasta Canadá. Y tienen a sus patitos en esas marismas, pantanos o lagos. 35 Ahora, aquí hay un pequeño pato. Nació justo ahí en ese lago, nació esa primavera. Nunca ha salido de ese estanque. Eso es todo lo que sabe, nacer allí. Pero una noche, una cresta blanca cruzará la montaña, la nieve caerá sobre la montaña, esa brisa fría barrerá el valle. Ese pequeño pato se pondrá justo ahí en medio del estanque, levantará su pequeño graznido y graznará 4 o 5 veces, y todos los patos del estanque vendrán directo a él. ¿Por qué? Se levantará directamente del estanque e irá, sin brújula ni nada, tan directo como pueda a Texas, a los arrozales. Si se queda más tiempo, se congelará. Morirán. Nunca ha salido de allí. ¿Cómo sabe a dónde ir? Confía en el instinto divino. Y si un pato tiene la sensatez de alejarse del peligro y la frialdad, ¿cuánto debería la Iglesia, por el poder del Espíritu Santo y la resurrección de Cristo, alejarse de un credo moribundo? ¿Entiendes lo que quiero decir? Instinto. 36 Una vez, papá y yo estábamos arando. Los caballos no paraban de resollar, y le pregunté, papá, ¿qué pasa? ¿Hay un coyote ahí atrás? Me respondió, no, hijo. Viene una tormenta. Le pregunté, ¿una tormenta? Iba en un viejo cultivador. Muchos saben lo que son. Dije, ¿una tormenta? Le dije, no hay ni una sola nube por ninguna parte. Dijo, se detuvo, nunca olvidaré al viejo. Sacó su pañuelo rojo y se secó el sudor de la frente. Dijo, Billy, tienes mucho que aprender, hijo. Dijo, mira, el Todopoderoso le ha dado instinto a ese caballo para que pueda ponerse a salvo. Dijo, se acerca una tormenta por algún lado, y la huelen. Pensé, papá, dije, de acuerdo. Y no había arado 2 vueltas más cuando apenas pudimos sacar a los caballos con la suficiente rapidez, con relámpagos, truenos y todo, y ahí estaba la tormenta. La atraparon antes de que llegara. Y si Dios puede darle a un caballo, vaya sentido común. Puede darle a un caballo el instinto y la inteligencia suficientes para saber cómo protegerse del peligro, cuanto más deberíamos nosotros, por la inspiración del Espíritu Santo, huir a un lugar seguro cuando vemos llegar un momento como este. Sí. Muéstranos al Padre, nos bastará. Ay, ¿cómo podría pensar en eso? Juan 14, 8, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. 37 Tomás una cerda vieja, y ella tiene sus cochinillos en la ladera norte de la colina. Y lees al comentarista de noticias, en la radio o en el periódico, decir, mañana será un día bonito y hermoso. Y esa cerda vieja llevará sus cochinillos de esa ladera norte de la colina hacia la ladera sur. Observas. Ella sabe más sobre eso que todos los periódicos y comentarios del mundo. Observas cómo se enfría.
Observas cuando vas a cazar conejos, y los ves esconderse bajo los montones de maleza y cosas así, y encontrar un escondite, y sentarse de nuevo en sus agujeros. Y el comentario dice que va a hacer buen tiempo. No te lo creas. Ese conejo sabe más sobre eso que todos esos tipos juntos. Está confiando en un instinto divino. Es Dios, abriendo camino para su creación. ¿Y cuanto más alta es la creación de un hombre que la creación de una bestia? ¿Cuánto más es el Espíritu Santo para la Iglesia que el instinto para un pato, un caballo o cualquier otra cosa? Podría dedicarle 2 horas. 38. Una cosa más que me gustaría destacar. Ahí fue donde encontré a Dios por primera vez. Esa fue mi primera Biblia, para ver que tenía que haber algo que hiciera estas cosas. Dios está en su universo. Cómo me encantan los atardeceres. Pararme a contemplar el atardecer y llorar. Verlo ascender y llorar. Me encanta. Anoche comenté algo sobre ser cazador. Me gusta cazar. He cazado desde pequeño. He cazado por todo el mundo. África, India y todas partes. Muchos de ustedes conocen a Bud Branham en el Rainy Pass Lodge en Anchorage, Alaska. 16 aviones llegaron volando. Es mi primo. Venimos de una familia de cazadores y nos encanta. Es algo que llevamos dentro. Nos encanta cazar. Solía ir a Colorado, donde pastoreé ganado durante mucho tiempo, en un rancho. Y allí, trayendo y trayendo rodeos, el señor Jeffries puede que esté sentado aquí esta tarde. Ahora vive aquí mismo en Idaho. Así que él y yo solíamos ir juntos a cazar alces. Me encantaba cazarlos. Teníamos una manada de unos 80. Simplemente tomábamos uno cada año según nuestras necesidades, y la manada se hizo grande. Así que, por lo tanto, el señor Jeffries es un verdadero leñador. Sabía cazar. Conocía todos los entresijos. Yo ayudaba a salar el ganado, a conducirlo, a reunirlo, y demás conocía cada ángulo de la divisoria continental, rodeando el paso Berthoud, bajando y cruzando el paso Rabbitear. La divisoria continental se ve panorámica. El río Troublesome desemboca por aquí, y la asociación Hereford pasta en este valle, y hay una bifurcación este y otra oeste. Subíamos por la bifurcación este, atábamos los caballos y nos separábamos. Y bajábamos por la bifurcación oeste, a kilómetros y kilómetros de distancia, quizás sin vernos en varios días, cazando. 39. Un año estuve cazando allí arriba. Subía hasta lo más alto que podía, me sentaba allí al atardecer, cuando el sol se ponía. Y, madre mía. Hablas de Dios. Un día estuve allí arriba. Estaba seco. Los alces aún no habían bajado. No había suficiente nieve ni nada para hacerlos bajar. Son animales salvajes. Se quedan en lo alto porque no quieren bajar cerca de la civilización. A veces hace falta nieve y otras cosas para que bajen. Entonces, cuando estaba allí arriba, caminando, mirando. Y até mi caballo allá abajo esa mañana, rodeé la línea de árboles, haciendo un gran círculo, bajando hasta lo que llamamos Cañón Perdido, y bajé por allí. Ningún novato entra ahí. Es demasiado lejos para él. Así que, allá atrás, caminaba. Y tenía mi rifle, y caminaba por allí, y se armó una tormenta. Ya sabes cómo es en lo alto de las montañas. Habrá tormenta, luego nieve, y luego se derretirá, y soplará el viento, y brillará el sol. Todo tipo de clima en octubre allá arriba, cambiando constantemente. Así que no había nevado lo suficiente como para derribarlos, así que estaba cerca del límite forestal. 40 y caí en un derrumbe, donde un huracán había retorcido la madera y la había destrozado. Estaba trepando por ahí, y se desató una gran tormenta, lloviendo a cántaros. Me refugié detrás de un árbol y me quedé así, detrás de un árbol, hasta que pasó la tormenta. Y allí estuve. Casi me quedo dormido. Con el viento soplando y demás, se podía oír a Dios hablando a través del rugido de los pinos. Pensé, oh, Dios, qué grande eres. Y después de que pasó la tormenta, me quedé allí un rato, como cabeceando. Casi me caigo 2 o 3 veces. Me mojé un poco. Así que, un golpe muy fuerte y salí, pensé, gloria a Dios. Qué maravilloso es estar aquí arriba, a solas con Dios. Hacía 2 días que no veía a nadie, así que, estás a 65 kilómetros de una vía férrea. Estás lejos de los automóviles. Sin gasolina, ni cigarrillos, ni todo el apestoso reguero de lo que se llama civilización. Pensé, qué maravilla estar aquí. 41. Vi la puesta de sol aquí en Oregón, al otro lado. Y había un ojo enorme y bonito poniéndose allí. Y pensé, así es. Su ojo está en el gorrión, y sé que me observa. Puedes ver a Dios en cualquier lugar, si tan solo miras a tu alrededor.
Está a tu alrededor, en todas partes. Está en las flores, en la naturaleza, en todas partes. Lo vi allí. Entonces miré por casualidad, y oí a un viejo coyote aullando en la colina. Su compañera le respondió allá abajo. Hablas de lo profundo llamando a lo profundo. Escuchar ese chillido del coyote o del lobo gris, me conmueve profundamente. Lo oigo allí, aullando. Había perdido a su compañera, y ella le respondió, allá abajo, en lo profundo. Y pensé, oh, Dios, yo también tengo una compañera. Llamaré y él me responderá algún día. Me quedé allí y pensé, Dios, ahí estás. Oí el bramido de la manada de alces que intentaba alcanzar. Un macho grande y viejo emitió ese silbido largo, bramido, así. La tormenta había separado a los alces en lo alto, y él había perdido su manada y los estaba llamando. Pensé, oh, Dios, vives aquí arriba. Así es. Aquí estás. Allí estaba él en la manada de alces, allí estaba él en el llamado del lobo. Salmo 42, 7. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. 42. Entonces miré. ¿Y dónde salió el sol y los árboles de hoja perenne se habían congelado, ese viento frío, había un arco iris al otro lado del cañón? Y dije, ahí está él en el arco iris. Amén. Ahí está él. Ahí está el pacto. Nunca más lo destruirá con agua. Lo prometió. Y un arco iris también está en Apocalipsis 1, donde sobre el Hijo de Dios y sobre la Iglesia, los 7 candeleros de oro, había un arco iris. Debía ser visto como piedra de jaspe y sardio, el primero y el último, el que era, el que es y el que ha de venir. Dios mío. Donde quiera que mires, puedes ver a Dios si tan solo abres los ojos. Mira a tu alrededor. Él está en todas partes. Génesis 9, 11. Y estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Génesis 9, 13. Mi arco pondré en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Génesis 9, 15. Y me acordaré de mi pacto que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y nunca más las aguas serán diluvio para destruir toda carne. Apocalipsis 1, 8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1, 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Apocalipsis 1, 13. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Apocalipsis 4, 3. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de sardio. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. 43. Estaba allí parado, y de repente una pequeña ardilla de pino. ¿Cuántos de ustedes, en Oregón, saben lo que son? Es el policía del bosque, pero todo ruido y ninguna ardilla. Saltó y dijo: parloteo, 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 parloteo. Parloteo, 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 parloteo. Y pensé, ¿qué te pasa, pequeño? No te voy a hacer daño. Entonces volví a mirar el arco iris y dije: gloria a Dios. Y di vueltas y vueltas alrededor del árbol con todas mis fuerzas, gritando. Y él me miró y solo dijo: parloteo, parloteo, parloteo. Pensé, ¿te excité? Estoy adorando a tu creador. ¿No te gusta? Déjame mostrarte cómo se hace otra vez. Y di otra vuelta alrededor del árbol. Habrían pensado que tenían a alguien ahí fuera, salido del manicomio, supongo, si alguien, no me importaba. Estaba adorando a Dios. Lo veía, lo oía, en todas partes. Puedes verlo si miras a tu alrededor. Él es real. Y daba vueltas y vueltas alrededor de ese árbol con todas mis fuerzas, alabando a Dios, levantando las manos y gritando: ¡Aleluya! Golpeando el suelo, volví a dar vueltas y vueltas alrededor del árbol, como un loco, pero estaba, desahogándome. Me lo estaba pasando bien. Pensé, qué bien estar aquí. Construyamos 3 tabernáculos. Quedémonos aquí arriba, un lugar maravilloso para estar en la presencia de Dios, en su universo. Obsérvalo en su universo, su atardecer, su arco iris, el canto del alce. Aquí, en todas partes, está Dios. Mateo 17, 4. Entonces respondió Pedro y dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 carpas. Una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías. Marcos 9, 5. Respondiendo Pedro, dijo a Jesús: Maestro, bueno es que estemos aquí. Y hagamos 3 carpas. Una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías.
Lucas 9:33. Aconteció que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es que estemos aquí. Y hagamos 3 carpas. Una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías. 44. Y pensé: pequeño Snickle Fritz, ¿por qué me interrumpiste mientras adoraba a mi Dios? Lo vi sentado en un tocón, o donde el árbol se había caído, diciendo: parloteo, 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 con la colita recogida debajo de él así. Parloteo, 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 parloteo. Pensé: ¿qué te pasa? ¿Crees que me estoy comportando de forma extraña? Pero lo vi. Tenía la cabeza gacha, los ojos desorbitados, mirando hacia abajo, entre la maleza. No me estaba gritando para nada. El viento había arrastrado un águila allí, una de esas águilas marrones grandes y viejas de Colorado. Y él, esa águila lo recogería, ¿sabes? Así que le tenía miedo. No me hacía caso, pero le tenía miedo a esa águila. Esa gran águila saltó allí, y pensé: vaya. Ahora te veo ahí afuera, Dios. Te veo, te escucho allá abajo, te escucho en el llamado, te veo por todas partes, te veo en el cielo, te veo en el arco iris, te veo en todas partes. Pero ahora, me pregunto si podrías estar en esa águila. ¿Por qué interrumpió mi adoración? 45. Y observé a esa águila un rato. Pensé, ahora veía sus grandes ojos grises mirándome, y luego miraba a esa pequeña ardilla de pino, y luego a mí. Lo admiraba porque era valiente. No tenía miedo. Odio a los cobardes. Odio a alguien que, no odio a la persona, sino la actitud de que puede pararse en la iglesia y gritar como los demás, y salir. Y cuando llega el verdadero momento, te avergüenza decir que eres pentecostal. Te avergüenza admitir que fuiste sanado por sanidad divina. Oh. Dios no puede usar algo así. Él quiere soldados. Quiere a alguien que pueda decir como Pablo: de la manera que se llama herejía, así adoro al Dios de nuestros padres. Quiere soldados. Con agallas, no con valentía. Quiere a alguien con la valentía y el coraje suficientes para ponerse de pie. Hechos 24:14. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Dije: sí, veo a Dios en esa águila. No tiene miedo. No tiene nada de miedo. Pensé: voy a ver qué tan asustada está. Le dije: oye, amigo, ¿sabes que puedo dispararte? Cuando mi voz resonó, me miró de cerca y puso los ojos en blanco. Empecé a verlo tocarse las plumas, ya sabes, con sus, estirarlas. Pensé: ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Dios le dio 2 alas para escapar de los problemas, del peligro, y él confía en esas alas, en su escape dado por Dios. Siente que esas alas están en orden, sin duda. Alguien me dijo una vez: hermano Branham, ¿no teme cometer un error allá arriba? ¿No teme que algo suceda allá arriba? Oh, no. Mientras todo esté en orden, todo está bien. No te preocupes. Él es quien hizo la promesa. 47. Esta vieja águila, moviendo sus alas, agitándolas de esa manera, pensé: ah, sí, ahí estás. Y extendí la mano para agarrar mi arma. Saltó, me miró así, sin apartar la vista de mí. Ahora sabía, por su habilidad, que podía tomar esas alas y entrar en ese bosque antes de que yo pudiera apuntarle. Lo sabía y confiaba en ello. Así que no tenía miedo. ¿Por qué deberíamos tener miedo pase lo que pase? Que Dios nos dé el Espíritu Santo. He aquí, yo estoy contigo todos los días, hasta el fin del mundo. ¿De qué tenemos miedo? Dios te llamó antes de la fundación del mundo, puso tu nombre en el libro de la vida del Cordero. El Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. Tu nombre fue puesto en el libro antes de la fundación del mundo. La Biblia lo dice. La Biblia dice que el anticristo en los últimos días engañaría a todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero desde la fundación del mundo. No el último avivamiento, sino la fundación del mundo. Ahí lo tienes. Así que sabes que vives arriba, estás en algo. Has recibido el Espíritu Santo. ¿De qué tienes miedo? Amén. Dios en su universo. Yo lo creo, ¿y tú? Apocalipsis 13:8. Y la adorarán todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis 17:8. La bestia que has visto, era, y no es. Y está a punto de subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán viendo la bestia que era y no es, y será.
Observé a ese tipo durante unos minutos, esa pequeña ardilla sentada allí, haciendo, o pequeña ardilla, así las llamamos en casa. Son pequeñas, en realidad, una pequeña ardilla de pino, haciendo parloteo, parloteo, parloteo. Parloteo, parloteo, parloteo. El águila se hartó. Ya no quería seguir tonteando con él, así que dio un gran salto, así, batió las alas unas 2 veces, y estaba por encima del tronco. Simplemente extendió las alas. Ya no las batió más. Simplemente extendió las alas. Y cada vez que soplaba el viento, se elevaba más alto. Cuando soplaba el viento, se elevaba más alto. Sin mover un dedo, simplemente sabía cómo colocar las alas. Lo observé. Dejé caer mi arma. Lo miré. Se hizo más pequeño, hasta que desapareció de la vista. 49 pensé. Oh, Dios, eso es todo. Eso es todo. No se trata de unirte a este, tomar tus papeles de este de aquí, unirte a este, unirte a este, unirte a aquel. Recorrer una línea de oración. Y oral pasa, tú pasas por el suyo, y pasas por otro, pasas por otro. No es eso. Se trata simplemente de saber cómo desplegar tus alas de fe en el poder de su resurrección. Y cuando el Espíritu Santo entre, súbete. Súbete a esa ardilla sentada allí. Los días de milagros han pasado, no existe la sanidad divina, esa criatura terrenal. Somos águilas. Aleluya. El Espíritu Santo entra, y nos apartamos del peligro, hasta que ya ni siquiera lo oímos. Los días de milagros han pasado. No existe la sanidad divina. Es telepatía mental. Algo anda mal. Nuestra iglesia haría esto. Tenemos la más grande. Somos la organización más grande. Simplemente cabalga por encima de ella. Simplemente extiende tus alas y di, Jesucristo, te amo. Confío en ti. Y toma este bendito libro de 2 alas aquí y simplemente vuela, aleluya. Porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 50 Dios en su universo. ¿Creen que Él está en su universo? Mírenlo en sus aves, véanlo en todas partes. Tendremos que dejar ese tema rápidamente para abordar el resto. Podríamos quedarnos toda la tarde con Dios en su universo. Ahora veamos a Dios en su palabra. ¿Cuántos creen que Dios está en su universo? Levanten la mano. Muy bien. Ahora creen que Dios está en su universo. Ahora veamos a Dios en su palabra. La Biblia dijo, Jesús dijo que la palabra era una semilla que un sembrador sembró. ¿Correcto? Ahora, ustedes aquí en Oregón, cuando siembran, ¿qué hace? No tienen que salir cada mañana a desenterrarlo si siembran. Si siembran maíz, y cada mañana salen a desenterrarlo, lo miran y dicen, no veo nada, nunca crecerá. No pueden desenterrarlo. Tienen que enterrarlo. Ese es el lugar. Cada vez que lo desentierras, lo retrasas. Marcos 4, 14 El sembrador siembra la palabra. Lucas 8, 11 Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios. 51 Escúchame, voy a decir algo importante. Cada vez que miras tus síntomas, estás retrasando tu sanidad. No lo desentierres de nuevo. Está encomendado a aquel que prometió sanar, o a aquel que sana a los demás. Cuando pasas por la fila de oración y te imponen las manos, la Biblia dice que la oración de fe salvará al enfermo. No digas, bueno, a ver si me siento mejor, si mi corazón mejora, si mis manos. No hagas eso. Lo estás retrasando. Entrégalo en la tierra porque es una semilla. ¿Qué hace una semilla? Mira un pequeño manzano aquí. Ustedes cultivan muchas manzanas. Mira un pequeño manzano cuando no es más que lo que en Oriente llamamos un retoño, un arbolito así. ¿Sabías que cada manzana que estará en ese árbol está ahí mismo? Si no, ¿de dónde salió? ¿De dónde salió? ¿Y ese manzano que va a producir cientos de manzanas, de dónde salieron? Cuando siembras esa plantita, más o menos así, recién salida de una semilla de manzana, y la pones ahí, y cada manzana que crezca tendrá, potencialmente, cientos de manzanas que recolectarás, y no mide ni 1 centímetro de alto. Amén. Ahí lo tienes. ¿De dónde viene? Está en la manzana. Santiago 5, 15 Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. 52 Y cuando eres plantado en su muerte, sepultura y resurrección, plantado en Cristo, y recibes la vida de su Espíritu Santo en ti, todo lo que necesitas a lo largo del camino está en ti en ese mismo momento, porque te conviertes en la semilla. Dios en su palabra. Ahora bien, ¿qué tiene que hacer un árbol?
Cuando lo plantas, lo único que tienes que hacer es regarlo, y luego tiene que beber. Las hojas están en él, las manzanas están en él, todo está bien en el árbol. Pero tiene que beber. Tiene que beber más de lo que le corresponde. Y mientras bebe, produce hojas, flores, manzanas. Pero tiene que seguir bebiendo, 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 para poder producir. Y cuando tomamos una promesa de Dios, la depositamos en nuestro corazón, seguimos regándola con fe. Y sigue produciendo, produciendo. Aleluya. Cuando Cristo, el Espíritu Santo, está plantado en nuestro corazón, lo único que hacemos es absorber la palabra de Dios. Y ella emana salvación, sanidad divina, gloria, todo lo que necesitamos está en nosotros cuando estamos plantados en Cristo Jesús. 53. Esta es mi interpretación de Él, sobre ser el agua. Él es la fuente inagotable de vida. Nunca le pedirás demasiado. Nunca podrás creerle por algo demasiado grande. Él se deleita en que creas en Él para grandes cosas. Nunca puedes excederte. ¿Te imaginas a un pececito de unos 1,25 centímetros de largo, allá en medio de ese océano, diciendo, espera un momento? Mejor lo pienso. Mejor bebo con moderación de esta agua porque podría agotarse este año. Bueno, si puedes deducirlo, entonces intenta agotar la fuente de la bondad de Dios para ti. ¿Te imaginas a un pequeño ratón de unos 1,25 centímetros de largo, bajo los grandes graneros de Egipto, diciendo, solo comeré un grano al día? Mejor me permito un grano al día, porque podría agotarse antes de que llegue la nueva cosecha. Caramba. ¿Qué está haciendo? Se está privando. Eso es precisamente lo que le pasa a la iglesia hoy. Adoptan credos y dogmas religiosos e intentan aprovecharse de ellos, en lugar de aceptar la palabra de Dios y disfrutar de la plenitud del bautismo del Espíritu Santo y de las cosas de Dios. ¿Por qué? Su palabra es una semilla, y esta palabra produce según su género. 54. Acabamos de pasar por un gran avivamiento que arrasó la tierra. Duró casi 15 años. ¿Qué hemos cosechado? Hemos cosechado un montón de nuevos miembros. Sí. ¿Por qué? Esa es la clase de semilla que sembramos. Recuerden, la lluvia cae sobre la tierra para regarla, cultivarla, para lo cual está preparada. Y ahora recuerden, si tuvieran un campo de trigo aquí y estuviera creciendo, sus pequeñas cabezas se inclinarían. Cuando ven algo demasiado robusto, se autoproclaman. Una cabeza pesada y llena siempre se inclina. Espero que lo hayan captado. Así que ahora fíjense. Ahora, pero un poco de hierba allí, y la sequía continúa. La gente está orando por lluvia. Bueno, ese pequeño trigo dice, ajá, jadeo. Simplemente no puede más. Va a morir. La pequeña hierba está tan feliz de recibir agua como lo estaría. Dios envía la lluvia, y ¿saben qué? Cuando llueve, ese pequeño trigo se endereza y dice, gloria a Dios. Grita las alabanzas de Dios porque cobra vida. Y la misma agua hace crecer a la maleza. Igual de feliz, puede gritar igual de fuerte. Eso es lo que dijo Jesús. Si quieren leerlo, Hebreos capítulo 6. No tengo tiempo de profundizar en ello porque se nos está yendo de las manos. La lluvia cae sobre la tierra, dijo Jesús. La lluvia cae sobre justos e injustos. Mateo 5:45 Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Hebreos 6:7 Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa para aquellos por quienes es labrada, recibe bendición de Dios. 55 Podemos ver gente gritando, hablando en lenguas, danzando en el espíritu, todo eso. Eso no significa que ya lo hayan entendido. Oh, no. He visto a muchos hacerlo, y no lo tenían. Pero por sus frutos los conoceréis. Fruto. El Espíritu Santo, creer en la palabra de Dios y manifestarla. Eso nos lleva a la siguiente reflexión. Dios en su Hijo. ¿Creen que Dios está en su palabra? ¿Cómo podríamos? Aquí tengo una docena de escrituras escritas sobre cómo Dios se manifestó a través de Abraham, a través de diferentes personas así, demostrando que Él existía. Pero veamos, ¿cuántos creen que Dios está en su palabra? Francamente, Él es la palabra. Ahora, Dios en su Hijo. ¿Creen que Dios estaba en su Hijo? Él fue la manifestación, Mateo 7:20, así que, por sus frutos los conoceréis. Juan 5:39 Escudriñad las escrituras. Porque en ellas pensáis que tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 10:37 Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. 56 dijo.
Escudriñad las escrituras, porque en ellas creéis tener la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. ¿Cuántas veces esta semana hemos repasado eso, de un lado a otro, para demostrar que Él era el Verbo? Así que ven la naturaleza, el Verbo, el Hijo. Todo se dirige al mismo Dios. En realidad, al mismo Dios obrando por canales diferentes. Jesús era Dios manifestado en carne. Él era Dios el Verbo. Todos creemos que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo. Jesús es el Hijo de Dios, es decir, el cuerpo, y Dios era el Espíritu que moraba en ese tabernáculo que creó para sí mismo, un cuerpo virginal, Dios. Por eso dijo aquí, llevo tanto tiempo con vosotros y no me conocéis. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En otras palabras, veis al Padre obrando a través de mí. Dios es Espíritu. Quienes lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Dios es Espíritu. Y aquí encontramos la palabra manifestándose. En un Juan encontramos, y también en Juan 11, dice aquí que, y en Juan 5, 24, encontramos muchos pasajes. Juan 14, Jesús dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. ¿Por qué? Es la palabra manifestada en ellos. Juan 4, 9, entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Juan 4, 12, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebió él, y sus hijos, y sus ganados? Juan 4, 24, Dios es espíritu. Y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. 57 Hace un tiempo predicaba aquí, exaltando. Y una mujer pertenece a otra iglesia, no me gusta llamar a las iglesias por nombres denominacionales, pero esta mujer pertenecía a una iglesia que creía en la sanación mental. Creen que el diablo es un pensamiento, Dios es un pensamiento, y tus pensamientos son lo que sean. Niegan la deidad de Jesucristo, en estos días, cuando la gente intenta hacer de Jesús solo un hombre. Porque, Él era más que un hombre. Si solo fuera un hombre, todos estaríamos perdidos. Él era Dios, nada menos que Dios. Era Dios manifestado en carne. Jehová, el Padre, morando en su Hijo, reconciliando al mundo consigo mismo. Por eso San Mateo nos comisiona allí. Bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué? No tres dioses. Tres manifestaciones del mismo Dios. Dios Padre era una columna de fuego. Se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios Hijo. Dios sobre nosotros, Dios con nosotros. Ahora el mismo Dios, el Espíritu Santo, en nosotros. Tres oficios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es el mismo Dios, no tres dioses. El único Dios se hizo tres oficios, tres manifestaciones. Amén. Oh, ¿en qué mundo vivimos? Fíjense, perfecto. Ahora bien, cuando Él estuvo aquí en la tierra, Mateo 28, 19, por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 58 Esta mujer dijo, Señor Branham, dijo, me gusta oírlo hablar, pero le encuentro un defecto. Y yo pregunté, ¿cuál? Ella dijo, se jacta demasiado de Jesús. Ah, dije, si ese es el único defecto que tengo, le agradezco mucho, señora, si es todo lo que puede encontrarme mal. Dije, espero que Dios sea así cuando lo conozca, y que, jactarse demasiado de su hijo es el único defecto que tengo. Y ella dijo, bueno, usted dijo que era fundamentalista. Solo habló con la Biblia y no puso nada, dije, exactamente. Sigo diciéndolo. Ella dijo, si puedo demostrarle con su propia Biblia que él no era divino, siempre lo está haciendo divino. Dije, si no fuera divino, sería el mayor engañador que el mundo haya tenido, y todos estamos en pecado. Si fuera un hombre común y corriente, cualquier otro podría haber muerto, uno por el otro. No podría ser menos que Dios. Correcto. 59 Cuando subía al Calvario ese día, esas manchitas rojas en su túnica se fundieron en una sola. La abeja de la muerte picándole, zumbando. Ya lo tengo. Le pusieron un trapo en la cara y le golpearon la cabeza. Sabes que él podía discernir los pensamientos. Dijeron, dinos quién te golpeó y te creeremos. Le escupieron en la cara, le arrancaron mechones de barba. El diablo dijo, ya lo tengo. Y mientras subía a la colina, dijo, eso no puede ser Dios, dijo el diablo. Eso no puede ser Dios. Él nunca toleraría algo así.
Y puedo verlo mientras subía, su pequeño y frágil cuerpo cayendo así mientras se tambaleaba cuesta arriba, esa abeja zumbando a su alrededor. Ese zumbido de muerte en sus venas, sabiendo que en un instante se iría. Esa abeja dijo, ya lo tengo. El diablo dijo, anda, muerte, cógelo. Eso es todo. No es nada. Es igual a todos los demás. Va a morir. Si lo picas ahí abajo, morirá. Mateo 26, 67. Entonces le escupieron en el rostro, y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, Mateo 26, 68, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Marcos 14, 65. Y algunos comenzaron a escupirle, y a cubrirle el rostro, y a darle de puñetazos, y a decirle, profetiza. Y los jornaleros le abofeteaban. Lucas 22, 64. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro, y le preguntaban, diciendo, profetiza, ¿quién es el que te ha golpeado? 60. Pero mira, hermano, cuando una abeja clava su aguijón profundamente, nunca más lo sacará. Ya no tendrá aguijón. Lo sacará, cuando el aguijón de la muerte podía caer sobre un hombre común, por ser pecador, podía sacarlo y picar a otro. Pero esa vez ancló su aguijón en la carne de Emanuel. Aleluya. Sacó el aguijón de la muerte. Una abeja puede zumbar y hacer todo tipo de ruidos, esa vieja, y cualquier insecto que pique lo suficientemente profundo, pierde su aguijón. Y cuando la muerte picó al Hijo de Dios, perdió su aguijón. Con razón Pablo pudo decir, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Claro. Él era más que un hombre. Ese era Emmanuel, Dios con nosotros. 1 Corintios 15, 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 61. Y ella dijo, te probaré con tu Biblia que él no era divino. Le dije, a ver si lo haces. Ella dijo, San Juan, capítulo 11, la Biblia dice que cuando Jesús fue a la tumba de Lázaro, lloró. Y le pregunté, ¿es esa tu escritura? Ella dijo, sí. Él no podía ser divino y llorar. Le dije, señora, ¿sabe qué? Ese argumento que tiene es más débil que el caldo hecho con la sombra de un pollo muerto de hambre. Le dije, bueno, ahí no hay espacio para nada. Le dije, no se dio cuenta de que él era Dios y hombre. Era un Dios hombre. Dios estaba en él. Es cierto. Dije, déjame preguntarte algo. Bajó al sepulcro llorando. Era un hombre. Llora con los que lloran. Se entristece con los que están tristes. Se alegra con los que están llenos de alegría. Pero cuando bajó al sepulcro, allí de pie, con sus pequeños hombros encorvados, la Biblia dice, no hay belleza en él que podamos desear. Dijo, quiten la piedra, enderezó sus pequeños hombros. Lázaro, sal fuera. Y un hombre que llevaba 4 días muerto en el sepulcro, podrido, resucitó y se puso de pie. Eso era más que un hombre. Amén. Eso era Dios en su Hijo. Aleluya. El hombre no puede hacer eso. Isaías 53, 2. Porque subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Lo veremos, pero sin atractivo para que le deseemos. Juan 11, 35. Jesús lloró. Juan 11, 39. Jesús dijo, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya hiede, porque lleva 4 días muerto. Juan 11, 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Juan 11, 44. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadlo, y dejadlo ir. 62. Admito que era un hombre cuando bajó de la montaña esa noche, que había estado allí arriba con hambre. Bajó buscando algo para comer, buscando por todas partes sobre un árbol. Era un hombre cuando tenía hambre. Pero cuando tomó 5 galletas y 2 peces y alimentó a 5000, eso era más que un hombre. Ese era Dios en su Hijo. Créelo. Era un hombre cuando yacía allí en la popa de ese barco esa noche, zarandeado como un tapón de botella en una tormenta, cuando 10.000 demonios del mar juraron que lo ahogarían. Era un hombre que yacía allí dormido, cansado. La virtud lo había abandonado. Era un hombre. Pero cuando se despertó, se acercó a la barca, puso el pie en ella, miró hacia arriba y dijo, calla, enmudece, y los vientos y las olas le obedecieron, eso era más que un hombre. Ese era Dios en su Hijo. Amén. Aleluya. Él era un hombre que clamaba en la cruz, tengo sed. Dame de beber. Pero al tercer día, cuando rompió los sellos de la muerte, el infierno y la tumba, y resucitó, demostró que era Dios. Amén.
Mateo 8, 24, y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Mateo 8, 26, y les dijo: ¿Por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y al mar. Y se hizo una gran calma. Mateo 14, 19, y mandó a la multitud recostarse sobre la hierba. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió, y dio los panes a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Mateo 14, 21, y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Marcos 4, 37, pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Marcos 4, 38, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron, y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Marcos 4, 39, y se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y sobrevino una gran calma. Marcos 6, 41, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusieran delante. Y repartió los 2 peces entre todos. Marcos 6, 44, y los que comieron el pan eran como 5.000 hombres. Lucas 8, 23, pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desató una tempestad de viento en el lago, y se anegaron de agua, y peligraron. Lucas 8, 24, y vinieron a él y lo despertaron, diciendo: Maestro, maestro, perecemos. Entonces él se levantó y reprendió al viento y a la furia del agua. Y cesaron, y se hizo la calma. Lucas 9, 14, porque eran como 5.000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: Hacedlos sentar en grupos de 50. Lucas 9, 16, luego tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, los bendijo, y los partió y dio a sus discípulos para que los sirvieran delante de la multitud. Lucas 9, 17, y comieron, y se saciaron todos. Y alzaron lo que les sobró de los pedazos, 12 canastas. Juan 6, 10, Jesús dijo: Haced que los hombres se recuesten. Había mucha hierba en aquel lugar. Así que se recostaron los hombres, en número de unos 5.000. Juan 6, 11, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, repartió a los discípulos, y los discípulos a los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto quisieron. Juan 19, 28, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: Para que la escritura se cumpliese: Tengo sed. 63 Cualquier hombre o mujer que haya llegado a ser insignificante lo creía. Ha conmovido a poetas a lo largo de los años. Si pudiera nombrar hoy a alguien que creyera eso, pienso en Eddie Perronet. Todos conocen al poeta Eddie Perronet. Nadie compraba su poesía. No querían saber nada de ella. Un día, llorando, entró en su estudio y dijo: Oh, Dios, ¿qué puedo hacer? Tomó su pluma y escribió el himno inaugural. ¿Qué dijo Eddie Perronet? Dijo: Aclamen el poder del nombre de Jesús, que los ángeles se postren. Traigan la diadema real y corónenlo Señor de todo. Amén. Otro dijo: Viviendo, me amó. Muriendo, me salvó. Sepultado, llevó lejos mis pecados. Resucitando, me justificó libremente para siempre. Algún día vendrá, oh, glorioso día. Amén. Dios en su Hijo, reconciliando al mundo consigo mismo. Amén. Viviendo, me amó. Muriendo, me salvó. Sepultado, llevó lejos mis pecados. Resucitando, me justificó libremente para siempre. Y algún día vendrá, oh, glorioso día. Hoskins escribió: Cuando contemplo la maravillosa cruz donde murió el príncipe de gloria, considero toda mi fama como pérdida. La ciega Fanny Crosby gritó: No me pases, oh dulce Salvador, escucha mi humilde clamor. Mientras llamas a otros, no me pases de largo. Porque tú, la fuente de todo mi consuelo, más que la vida para mí, ¿a quién tengo en la tierra sino a ti? ¿Y a quién en el cielo sino a ti? Amén. Amén. 64 Dios en su Hijo. ¿Crees que lo era? Parecía a Dios, actuaba como Dios, decía ser Dios. Lloró como Dios, sanó como Dios, murió como un hombre y resucitó como Dios. Era Dios manifestado en carne. Dios estaba en su Hijo. ¿Lo crees? Dios estaba en su universo. ¿Lo crees? Dios está en su palabra. ¿Lo crees? Dios está en su Hijo. ¿Lo crees? ¿Pudiste verlo en Cristo? Jesús dijo: Cuando me veis a mí, veis al Padre. ¿Por qué dices: Muéstrame al Padre? Dios estaba en el Hijo, reconciliando al mundo consigo mismo.
Ahora bien, Dios en su universo. ¿Lo crees? Dios en su palabra. ¿Lo crees? Dios en su Hijo. ¿Lo crees? Juan 14, 9. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú, muéstranos el Padre? 65. Ahora, Dios en su pueblo. Amén. Ahí está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el mismo Dios siempre, condescendiente. Una vez santo, el hombre alejado de él, no podía acercarse. Incluso una oveja que tocara la montaña, o un buey, debía ser atravesado. Cuando él estuvo en la cima del Sinaí y rugió, nada podía acercarse, porque no había sacrificio excepto el animal. Ese era Dios sobre nosotros. Entonces Dios condescendió. Descendió y lo sentimos. 1 Timoteo 3, 16. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Porque Dios fue manifestado en carne, visto de los ángeles, creído, recibido arriba en gloria. Vimos a Dios expresarse a través de su Hijo, Cristo Jesús. Ahora, Dios sobre nosotros, Dios con nosotros, ahora Dios en nosotros. Todo lo que Dios era, lo vertió en Cristo, y todo lo que Cristo era, lo vertió en la Iglesia. Un poco más, y el mundo no me verá. Pero vosotros me veréis, porque yo, y yo es un pronombre personal, estaré con vosotros, incluso en vosotros, hasta el fin de la consumación. Aleluya. Gloria. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Viviendo, me amó. Muriendo, me salvó. Sepultado, llevó lejos mis pecados. Resucitando, me justificó gratuitamente para siempre. No es de extrañar que Él sea la raíz y el linaje de David, la estrella de la mañana, el que era, el que es y el que ha de venir. El que estuvo muerto vive para siempre, manifestándose después de 2000 años, lo que demuestra que está con nosotros. Dios en su universo, Dios en su palabra, Dios en su Hijo, Dios en su pueblo, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Éxodo 19, 12. Y señalarás término al pueblo alrededor, diciendo: Guardaos, no subáis al monte, ni toquéis su término. Cualquiera que tocare el monte, morirá irremisiblemente. Éxodo 19, 13. No lo tocará mano, sino que será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Y cuando suene prolongadamente la trompeta, subirán al monte. Mateo 28, 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Juan 14, 19. Todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. 1 Timoteo 3, 16. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Apocalipsis 1, 8. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 22, 16. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. 66. Muéstrame al Padre y nos saciará. Dios en su pueblo en Pentecostés. Dios en Pedro, cuando su sombra pasó sobre los enfermos, los sanó. Dios en Pablo, que tomaron de su cuerpo pañuelos y delantales. Aleluya. Dios está aquí hoy. ¿Lo crees? Dios. ¿Crees que está en su universo? ¿Crees que está en su palabra? ¿Crees que está en su Hijo? ¿Crees que está en su pueblo? Lo hemos visto esta semana una y otra vez. Las mismas obras que Dios hizo a través de Salomón. Era Dios. Las mismas obras que hizo a través de él, las hizo a través de Jesús, su Hijo. Lo mismo que lo vimos hacer a través de su Hijo, lo vemos hacer a través de su Iglesia, haciéndolo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios en su universo, Dios en su palabra, Dios en su Hijo, Dios en su pueblo. Amén. Amén. Juan 14, 8. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. Hechos 5, 15. De tal manera que sacaban los enfermos a las calles, y los ponían en camas y camillas, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cubriera a alguno de ellos. Hechos 5, 16. También mucha gente de las ciudades vecinas venía a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos. Y todos eran sanados. Hechos 19, 12. De manera que se llevaban a los enfermos pañuelos o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían.
Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 67 Inclinemos nuestros rostros. Regresaré en algún momento cuando pueda predicar todo lo que quiera. Aleluya. ¿Lo creen? Muéstranos al Padre, y nos bastará. Solo muéstranos al Padre, y nos bastará. Cuánto agradecemos al Señor porque sigue siendo Dios, y le agradecemos porque dio a su Hijo único, a su Hijo unigénito, para traer muchos hijos al mundo, para mostrarse vivo hoy. Jesús murió, el Hijo unigénito de Dios, para hacernos hijos adoptivos, para hacer su voluntad a través de nosotros. Qué vergüenza deberíamos sentirnos, afirmando ser hijos de Dios y dejando que el diablo nos manipule como lo hace. Tenemos los derechos. Ya resucitamos con él. Dicen, ¿tienen poder? No, Señor. No tenemos poder, pero tenemos autoridad. Hay una gran diferencia entre poder y autoridad. Cristo tiene el poder. Alguien me preguntó hace un tiempo, un hermano querido me encontró en la calle. Él dijo, hermano Branham, ¿es usted el nombre de Jesús? Yo respondí, soy el siervo de Jesús. Soy su siervo. Juan 14:8 Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. Colosenses 2:12 Sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. 68 Fíjense. Quiero preguntarles algo. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Les gustaría que fuera su Salvador esta tarde? ¿Les gustaría saber que este Dios cercano podría ser su Salvador? Si quieren, levanten la mano. Digan, quiero aceptarlo, hermano Branham. Aquí mismo, voy a creer. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Eso es bueno. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Eso es bueno. Arriba, en los balcones, por todas partes, Dios los bendiga. Eso es bueno. Varias manos se levantaron. Oh, vean, cuando apenas estamos entrando en calor en la reunión, vean a ese Satanás tratando de alejar a ese viejo diablo. Creen ahora mismo. Esta es la hora, este es el momento para que en su propia iglesia puedan comenzar un avivamiento y hacer las obras de Dios. Jesús dijo, el que cree en mí, el que Dios envió, hace las obras de Dios. Amén. Créelo ahora. No lo dudes. Tienes fe. No lo dudes. Sé muy reverente solo por un minuto llora. Guarda silencio ahora. Una mujer habla en lenguas y alguien interpreta. Amén. Gracias a Dios. Todos creemos en hablar en lenguas y en la interpretación de lenguas. Creemos que Dios lo hace, y lo hace para edificar a su iglesia. Ahora bien, si entendí bien el mensaje, decía algo sobre creer que el Señor se manifestaría y haría algo por su pueblo. Juan 14:12 De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. 1 Corintios 14:4 El que habla en lenguas, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 69 Ahora, mientras están sentados, antes de que llamemos a la línea de oración, quiero preguntarles algo. ¿Cada alma que aceptó a Cristo, me hará esta promesa a mí y a Dios? Primero a Dios y luego a mí, que todo aquel que crea en el Señor Jesucristo irá a una de estas buenas iglesias y pedirá el bautismo cristiano, si aún no lo ha hecho en agua. Y se quedará allí hasta que reciba el Espíritu Santo y entregue su vida a Cristo para servir. Todos los que creyeron fueron añadidos a la iglesia. ¿Es cierto? ¿Cuántos prometerán eso, si nunca lo han hecho? Le prometerán a Dios ahora mismo, por su gracia, que lo harán, si pueden ver a Dios manifestarse entre su pueblo esta tarde. Levanten la mano y digan, lo haré. Que Dios los bendiga. Levanten la mano y digan, que Dios los bendiga. Otro, que Dios los bendiga. Ustedes. Miren las manos. Todas aquí abajo, ahora. ¿Cuántos dirán, si puedo ver a Dios manifestarse y demostrarse aquí mismo entre su pueblo, lo veo en su universo, creo que está en su palabra, en su Hijo. Y su Hijo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si puedo ver a su Hijo obrar, igual que hizo cuando estuvo aquí en la tierra, lo creeré con todo mi corazón, haré una confesión, iré a la iglesia, me bautizaré e invocaré el nombre del Señor. Hechos 2:47 Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos.
70 a los balcones de aquí a mi izquierda, ¿puedo ver algunas manos allá atrás? Por aquí, levanten las manos para que pueda verlo. Dios puede verlo. Él lo sabrá. Él conoce su corazón. Atrás en el balcón por aquí. No puedo ver allá atrás, está muy oscuro, pero levanten las manos a Dios y digan, lo haré. Lo haré. Solo veo un abanico, o algo así. No puedo distinguir qué es. Atrás por aquí, levanten las manos. Creo que son honestos, lo harán. Levanten la mano. Dios los bendiga. Todos alrededor. Alguien más en el suelo ahora, aquí abajo, diciendo, levantaré la mano a Dios. Dios la bendiga, señora. Dios lo bendiga por aquí, señor. Eso está muy, muy bien. ¿Alguien más? Dios conoce su corazón. Lo dices en serio. Allí donde estés esta noche, en cualquiera de estas iglesias aquí en algún lugar, y serás bautizado, invocando el nombre del Señor porque, recuerda, ¿creen que soy su siervo? Levanten la mano. ¿He hallado gracia ante sus ojos esta semana? Levanten la mano todos los que quieran ser honestos y decir, de verdad lo creo, hermano Branham. Escuchen. La venida del Señor está más cerca de lo que creen. No he hablado de la venida aquí, solo me mantengo fiel al mensaje del día. Recuerden la última señal de Abraham. ¿Recuerdan quién fue el que descendió allí? La última señal de Abraham. Observen lo mismo aquí en tiempos de los judíos, cuando fueron rechazados. Aquí está de nuevo en tiempos de los gentiles. 72 como les he dicho a todos esta semana, y lo he explicado con detalle, y les he demostrado, casi nunca en la historia hemos tenido un evangelista en el campo, Sankey, Moody, Knox, Calvin, en esa iglesia fría y formal de allá. Las iglesias de Lot en Sodoma nunca recibieron el Espíritu Santo, ni nacieron ni salieron de él. Pero allá afuera tenemos hoy a un mensajero maravilloso llamado Billy Graham. Graham, como Abraham. ¿Lo entienden? Hay una iglesia elegida. Miren qué clase de mensaje les predicó. Salgan, 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 salgan. ¿Pero qué hizo este hombre aquí arriba? Simplemente les mostró una señal de espaldas a la carpa. Esa era la iglesia elegida. Oh, no se duerman, amigos. Entonces despierten, santos del Señor. ¿Por qué dormitar cuando el fin se acerca? Pero prepárense para ese llamado final. Y el llamado está en marcha. Tengan fe. Génesis 18, 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara, diciendo, ¿será cierto que he de concebir siendo ya vieja? Génesis 19, 12. Y los hombres dijeron a Lot, ¿tienes aquí algo más? Yernos, tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. 73 Padre Celestial, soy tu siervo. Te encomiendo este servicio. He predicado tu palabra, lo mejor que sé, en el poco tiempo que he pasado, con nerviosismo, cansancio y agotamiento. Señor, la gente ha asistido. Noche tras noche han regresado como si quisieran escuchar más. Ahora, Dios, oro para que todos los que has llamado vengan a esta reunión. Concédelo, Padre. Que estas iglesias se llenen de gente. Que vengan confesando sus pecados y bautizándose, y reciban el Espíritu Santo. Concédelo, Señor. Pon tú, estos que están peregrinando aquí ahora, que están en camino a la tierra prometida, no afirman ser de este mundo. Somos peregrinos y extranjeros. Hemos profesado que somos de otro reino. Morimos en el antiguo reino y resucitamos con nuestro Rey. Él es un espíritu que vive entre nosotros, obra su vida en nosotros, dándonos la autoridad para predicar su palabra. Y viviendo a través de nosotros, obra sus propios milagros al ir, afirmando y demostrando que la naturaleza de su espíritu cuando estuvo aquí en la tierra sigue siendo la misma hoy. Dios en su pueblo. Bendícenos ahora. 74 Dependerá de ti, Padre, hacer el resto. He predicado, he hecho el llamado al altar, se han levantado las manos. Te los he confiado. Dios, concédenos que sean trofeos de la reunión, que nunca olviden. Donde quiera que miren, podrán ver a Dios, en todas partes. Concédelo. Bendícenos juntos ahora. Ahora esperamos verte llegar, Padre, sobre las olas. Ven, como lo hiciste aquella noche al pequeño barco en problemas, donde se esfumaron todas las esperanzas de salvación. La gente te tenía miedo, y él dijo, no tengan miedo. Soy yo. ¡Ánimo! Dios, concédenos hoy que quienes te han proclamado como su Salvador sepan que no tienen por qué preocuparse. Estás aquí, el mismo ayer, hoy y por los siglos, Dios en su pueblo. Concédelo, Padre, por el nombre de Jesús. Amén.
Mateo 14, 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un espíritu. Y dieron voces de miedo. Mateo 14, 27. Pero luego Jesús les habló diciendo: tened ánimo. Yo soy, no temáis. Marcos 6, 50. Porque todos lo vieron y se turbaron. Y enseguida les habló y les dijo: tengan ánimo. Soy yo, no tengan miedo. Juan 6, 19. Y cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. Y tuvieron miedo. Juan 6, 20. Pero él les dijo: yo soy, no temáis. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 75. ¿Cuántos de ustedes tienen tarjetas de oración? Ahora levanten la mano. ¿Hay alguno aquí sin tarjetas de oración? Levanten la mano, todavía enfermos. Ay. No llegaron a un tercio. Le dije a Villa que les repartiera tarjetas de oración. Muy bien. Ustedes sin tarjetas de oración, levanten la mano otra vez. Déjenme ver dónde están. En todas partes. Muy bien, mírenme. Anoche dije algo que no debía haber dicho. Lo dije rápido y luego lo retiré. Dije que los estadounidenses no aceptan el discernimiento. No les gusta como lo hacen en el extranjero. Claro que no. El avivamiento aún está en marcha. Pero dije, hasta que Dios me guíe de nuevo, no usaré el discernimiento. Después de que terminen estas campañas, voy a parar. Si vuelvo, oraré por los enfermos. Pero ¿se dieron cuenta? Puse si el Señor me guía, porque no puedo controlarlo. Él lo controla. Yo solo soy el instrumento. Igual que este micrófono. Me escuchan a través de este micrófono. No es el micrófono lo que escuchan. Soy yo. Y solo estoy mudo. Ese micrófono, sin un sonido que impacte ese cristal, estaría mudo. Entonces, soy mudo para estas cosas a menos que Dios hable a través de mí. ¿Lo creen? ¿Prometió Él que haría estas cosas en los últimos días? Lo sabemos. Solo lo poco temporal que hemos visto esta semana, lo creemos. 76. Alguien en esta sección sin una tarjeta de oración, levante la mano de nuevo, llore. Dios lo conceda. Esta señora sentada aquí al final, mirándome. Vi que tenía la mano levantada, no tenía una tarjeta de oración. Ahora está cerca de mí, para que el Espíritu actúe. ¿Cree que soy su profeta? ¿O su siervo? ¿Lo cree con todo su corazón? Si Dios me revela su problema, ¿me creerá entonces? Usted sabe si es la verdad o no. Ha tenido úlceras sangrantes. Ha tenido una operación por eso. Está preocupado. Si es así, levante la mano. Levante la mano si es así. ¿Qué tocó? Voy a pedirle a la señora que se ponga de pie. Póngase de pie un momento, señora. Para que la señora lo sepa, quiero hacerle una pregunta. Allí está sentada, sin tarjeta de oración, sin nada. Solo una mujer entró y se sentó. Pero estaba sentada allí con fe porque está en una condición grave. Todo lo que te dijeron es verdad. ¿Es cierto, señora? Levanta la mano. Si lo que te dijeron sobre lo que te pasaba, levanta la mano. Tú, esto, sí, es cierto. Que Dios te bendiga. De acuerdo. Ahora bien, no conozco a la señora. Aquí está la Biblia. Nunca la he visto en mi vida. Es mayor que yo. Nacimos con años de diferencia, a kilómetros de distancia, la primera vez que nos conocimos. ¿Pero qué hizo? Estaba orando por algo, y tocó al sumo sacerdote. Y tan rápido como lo hizo, me tocó de vuelta y le dijo: ahora no te preocupes más. Vas a sanar. Tu fe te ha salvado. Amén. 77. ¿Cuántos creen ahora que Dios está en su pueblo? ¿Lo creen? Aquí está sentada una mujer, preocupada, preguntándose, su condición cancerosa le preocupa. Cree con todo tu corazón. No dudes. Solo ten fe. Cree que el Hijo de Dios te sana, y puedes ir a casa y estar bien. ¿Lo crees? Señorita Stau, ese es tu nombre. Si es así, levanta la mano. Somos desconocidos el uno para el otro, pero Jesucristo te conoce, solo para que no te lo pierdas. ¿Te sientes bien ahora? Deja de preocuparte, todo terminó. Tu fe te sana. Hay un hombre sentado ahí atrás en la fila, sentado justo detrás de allí. Ese hombre sufre de una hernia. Es un desconocido. ¿Tienes una tarjeta de oración? No la tienes. No la necesitas, si crees con todo tu corazón. Si somos desconocidos, levanta la mano. Muy bien. Solo eres un hombre, entra, siéntate. ¿Es cierto? Pero te interesa que esta hernia sane. De acuerdo. Si crees con todo tu corazón, puedes tenerla. Amén.
78 Dios en su pueblo, Dios en su universo, Dios en su hijo, Dios en su pueblo. ¿Lo crees? Déjame mostrarte algo que quizás no sepas. Aquí está sentada una mujer, sentada justo aquí mirándome. Quiere hacer lo correcto. Intenta hacer lo correcto. Tiene el hábito de fumar cigarrillos. Intenta deshacerse de ellos. Así es. Es así, señora. No te avergüences. Ponte de pie un momento. Soy un desconocido para ti. ¿Tienes una estampa de oración? No tienes ninguna. No la necesitas. Créeme. En el nombre de Jesucristo, maldigo a ese demonio. Que nunca anheles otro. Ve y que te mejores, en el nombre de Jesucristo. Te pido que creas en el Señor Jesucristo. ¿Crees? 79 Señora sentada ahí atrás. Presión arterial alta, problemas cardíacos. Si cree con todo su corazón, señora, Dios la sanará. Dios la bendiga. Vaya a casa, que esté bien. Dios la sana. ¿Lo cree? Simplemente no dude. Señora sentada aquí. Aleluya. Está sufriendo. Se pregunta qué le pasa. Tiene cáncer. También tiene un quiste o un tumor que le preocupa. Oh, espero que no se lo pierda. Dios tenga piedad. Señorita Norps. Cree con todo su corazón. Amén. Somos desconocidos el uno para el otro. Nunca la vi en mi vida. Si somos desconocidos, levante la mano, señora. Usted está allí orando, sabiendo que tiene que morir. No tema. No morirá. Cree en el Señor Jesucristo y vivirá. Dios en su universo, Dios en su palabra, Dios en su Hijo, Dios en su pueblo. ¿Lo cree? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, extendiéndose por toda la audiencia. ¿Crees con todo tu corazón ahora? Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 80 ¿Cuántos de ustedes creen que sus pastores son hombres de Dios? Levanten la mano si creen en sus pastores. Deberían. Él tiene tanto derecho como yo a orar por los enfermos. Hermanos, acompáñenme. Quiero que oren conmigo y también por esta gente. Vengan aquí, Roy. Toma esto. Quiero que todos los que tienen tarjetas de oración en esta fila se pongan de pie a este lado, aquí. Pónganse de pie aquí. Todos. ¿Qué dice la Biblia? Estas señales seguirán a los que creen. Si ponen las manos sobre los enfermos, sanarán. ¿Lo creen? ¿Creen que soy creyente? Digan, amén. ¿Creen que su pastor es creyente? Digan, amén. Muy bien. Ahora vamos a llamar fila por fila, sección por sección, esa sección primero, esta sección después, esa otra. No vengan en ambos sentidos. Allí te mezclarás todo y no podrás, escuche al hermano Roy aquí ahora. Marcos 16, 17 Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Marcos 16, 18 Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. 81 ¿Y los pastores? ¿Cuántos pastores creyentes más hay aquí? ¿Que realmente creen en el Evangelio, pastores del Evangelio completo? Muchos de ustedes quizá no estén aquí. ¿Les gustaría subir y acompañarme, hermanos? No excomulgamos a nadie. Creemos que si son creyentes en Cristo, ¿no es correcto? ¿Es correcto, hermanos? Si son pastores aquí y creen en orar por los enfermos, no importa, si son creyentes en Cristo y creen que esto es de Cristo, vengan aquí y cumplan con su deber como hombres de Dios, ayúdenme a orar por los enfermos y afligidos. Pasen aquí, pastores. Hagan una fila doble aquí. Voy a bajar con ustedes en un momento. Vamos a orar por cada enfermo. No quiero quedarme aquí para hablar mucho. Quiero que pasen mientras esta unción aún está sobre mí. ¿Creen ahora con todo su corazón? Pasen aquí, y formen una doble fila. ¡Qué bien! Que Dios los bendiga. Muy bien. Cantemos esta canción de nuevo todos juntos. Solo cree, ahora todo es posible, solo cree, solo cree. 82 Ahora, la línea vendrá por aquí, amigos. Pueden traer esa silla de ruedas. Tráiganla por aquí, porque tendrá que pasar por aquí. Se confundirán. Todo es posible, solo cree. Ahora, inclinemos la cabeza, cerremos los ojos y cantemos. Señor, creo. Señor, creo. Todo es posible. Señor, creo. Señor, creo. Señor, creo, todo es posible. Señor, creo. Señor, creo. Señor, creo. Todo es posible. Señor, creo. 83 Con todo mi corazón, lo creo. Supongo que muchos se preguntan por qué iba de un extremo a otro de la fila.
Y muchos me vieron tomar su mano. ¿Lo notaron? ¿Cuántos lo notaron? Levanten la mano. Estaba comprobando qué sucedía después de que los ministros impusieran las manos a los enfermos. Y les digo con todo mi corazón que al menos el 80% de ellos sanaron incluso antes de llegar a donde yo estaba. No sentían ninguna vibración. Exactamente. Por eso lo comprobé. Sus pastores tienen fe, amigos. Simplemente crean en ellos. Los amo. Creo que son hijos de Dios. Oren por mí. Yo oraré por ustedes, y espero que nos volvamos a ver. Hasta entonces, hasta que nos volvamos a ver, hasta que nos volvamos a ver, todos juntos ahora. ¿Aman al Señor con todo su corazón? Muy bien. Todos juntos ahora. Yo oraré por ustedes. Ustedes oren por mí. Muy bien. Hasta que nos volvamos a ver. Hasta que nos encontremos. Hasta que nos encontremos a los pies de Jesús. Hasta que nos encontremos. Hasta que nos encontremos. Que Dios esté con ustedes hasta que nos volvamos a encontrar. Inclinemos nuestros rostros ahora, mientras esa hermosa música, piensen en los buenos momentos que hemos pasado. Tienen una feria mundial aquí arriba, donde todo el mundo exhibe sus logros científicos. Pero la iglesia se da cuenta de que aquí mismo Dios tiene una feria mundial, mostrando sus logros, lo que ha podido hacer con su iglesia. He disfrutado cada minuto, cada minuto. Vengo a ustedes cansado, como siempre, pero los veré de nuevo algún día. Que Dios los bendiga ahora. Mientras tarareamos esa canción juntos, recen una breve oración el uno por el otro hasta que nos encontremos. Que Dios esté con ustedes hasta que nos volvamos a encontrar. Hasta que nos encontremos, hasta que nos encontremos. Señor Dios, acompáñalos y ayúdalos, hasta que nos encontremos. Padre, en el nombre de Jesús, es mi oración.